En este video, derivaremos el área de un círculo usando la integración en la ecuación de un círculo x al cuadrado más, y al cuadrado igual a r al cuadrado. Para comenzar, aquí hay una gráfica del círculo centrado en el origen con un radio de r. Usemos la simetría del círculo en el plano de coordenadas al integrar. Por ejemplo, determinemos el área en el primer cuadrante, que es 1/4 del círculo. Luego, si multiplicamos esta área por 4, tendremos el área total del círculo. Decidimos integrar con respecto a x, y por lo tanto tendremos que resolver la ecuación x al cuadrado más, y al cuadrado igual a r al cuadrado para que tengamos y como una función de x. Entonces, comenzando con la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, restemos x al cuadrado en ambos lados, lo que nos da y al cuadrado es igual r al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora para resolver y, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Pero al hacer esto, tendremos un más o menos a la derecha. Simplificando, tenemos y es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad r al cuadrado menos x al cuadrado, donde la raíz cuadrada positiva da la parte superior del círculo, y la raíz cuadrada negativa da la parte inferior del círculo. Pero porque estamos usando la simetría, y para determinar el área en el primer cuadrante y luego multiplicarla por 4, usaremos la función y es igual a la raíz cuadrada positiva de la cantidad r al cuadrado menos x al cuadrado. Y por lo tanto, cuando configuramos la integral, observe cómo la función integrando es la raíz cuadrada de la cantidad r al cuadrado menos x al cuadrado. Luego tenemos de x porque nos estamos integrando con respecto a x a lo largo del eje x. Los límites de integración serán de 0 a r porque ya dijimos que el círculo es r. Y, de nuevo, estamos multiplicando por 4 porque la integral nos da el área en el primer cuadrante, o 1/4 del área. Multiplicar por 4 nos da el área de todo el círculo. Y ahora para evaluar la integral, realizaremos un cambio de variables, donde dejamos x igual r sin θ, y por lo tanto diferencial x, o de x, es igual a r coseno θ de θ. Recuerde que de x es igual a la derivada de r sin θ con respecto a θ times de θ. Realizar esta sustitución nos da que a es igual a 4 veces la integral. Ahora estos límites de integración son para x. Necesitaremos determinar nuevos límites de integración en términos de θ después de realizar la sustitución. Realizando la sustitución, tenemos la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x cuadrado va a ser el cuadrado de r sin θ, lo que nos da r cuadrado seno cuadrado θ. Y entonces de x es igual a r coseno θ de θ. Y ahora porque nos estamos integrando con respecto a θ, nuestros límites de integración deben ser en términos de θ. Y como nos estamos integrando en el primer cuadrante, θ va a ser de 0 radianes al eje y positivo, que es pi sobre 2 radianes. Así que ahora los límites de integración son de 0 a pi sobre 2. También podríamos determinar los límites de integración sustituyendo x por x en esta ecuación y resolviendo θ, para determinar el límite inferior de integración. Luego, para determinar el límite superior de integración, podríamos sustituir r por x y nuevamente resolver por θ. Para el siguiente paso, factoricemos r al cuadrado menos r al cuadrado seno cuadrado θ factorizando r al cuadrado. Esto nos da la raíz cuadrada de r al cuadrado por la cantidad 1 menos seno cuadrado θ. Y todavía tenemos r coseno θ de θ. Y ahora usando la identidad seno cuadrado θ más coseno cuadrado θ igual a 1, si restamos seno cuadrado θ en ambos lados, tenemos un seno cuadrado θ igual a coseno cuadrado θ. Así que vamos a sustituir el coseno al cuadrado θ aquí. Y la raíz cuadrada de r al cuadrado es igual a r. Como tenemos otro factor de r aquí, vamos a tener una r al cuadrado fuera de la raíz cuadrada. Entonces esto es igual a 4 veces la integral de 0 a pi sobre 2. Vamos a mostrar un poco de trabajo extra aquí. Tenemos r de la raíz cuadrada de r cuadrado, y luego todavía tenemos la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado θ es igual a coseno cuadrado θ. Y luego todavía tenemos r coseno θ de θ.
Bueno, r veces r es igual a r al cuadrado, y la raíz cuadrada de coseno al cuadrado es igual a un factor de coseno multiplicado por este factor de coseno teta, que nos da coseno al cuadrado teta. Entonces esto nos da 4 veces la integral de 0 a pi sobre 2 de r al cuadrado. Coseno al cuadrado teta de teta. Continuemos en la próxima diapositiva. Para el siguiente paso, realicemos una sustitución de coseno cuadrado teta. Mirando las identidades aquí abajo, coseno cuadrado teta es igual a 1 2 veces la cantidad 1 más coseno 2 teta. También podemos factorizar r al cuadrado porque nos estamos integrando con respecto a teta no r. Entonces ahora tenemos el área es igual a 4 r al cuadrado por la integral de 0 a pi sobre 2. Y, de nuevo, estamos realizando una sustitución de costa al cuadrado teta, que de nuevo es igual a 1 2 veces la cantidad 1 más coseno 2 teta. Factoricemos el 1 2 para poder dividir esto entre 2. La función integrando es ahora 1 más coseno 2 teta. Y ahora separemos esto en dos integrales separadas porque para integrar coseno 2 teta, necesitaremos realizar una sustitución en u por supuesto. También podemos simplificar 4r al cuadrado dividido por 2, que es 2r al cuadrado. Entonces tenemos el área igual a 2r al cuadrado. Veces la integral de 0 a pi sobre 2 de 1 de teta más la integral de 0 a pi sobre 2 de coseno 2 teta de teta. Plus the integral from 0 to pi over 2 of cosine 2 theta d theta. La integral de un respecto a teta es teta. Luego tenemos más, y ahora necesitamos integrar coseno 2 teta, lo que nuevamente requiere sustitución en u, donde u es igual a 2 teta. Entonces, si u es igual a 2 teta, du es igual a 2 de teta. Dividiendo ambos lados por 2, tenemos 1 2 du igual a de teta. Entonces, en términos de ti, podemos pensar en esto como la integral del coseno u. Por otra parte, de teta es 1 2 du. Entonces, la derivada completa es 1 2 seno u, que es 1 2 seno 2 teta. Y ahora necesita encontrar una gran f de b menos una gran f de a. Cuando teta es igual a pi sobre 2, tenemos pi sobre 2 más 1 2 seno de, 2 veces pi sobre 2 es pi. Entonces menos, cuando teta es 0, tenemos 0. Más 1 2 seno, 2 veces 0 es 0. Bueno, seno pi es igual a 0, entonces esto es 0. Esto es 0 y seno 0 también es 0. Esto nos da que el área es igual a 2r al cuadrado veces pi sobre 2. Simplificando, 2 dividido por 2 se simplifica a 1, dándonos el área igual a pi r al cuadrado, que es el área de un círculo, lo que nos da la fórmula del área para un círculo. El área de un círculo es igual a pi r al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.